Lacan al principio propone el cuerpo del lado de lo imaginario. Después habla de la intersección quizá de lo real. El cuerpo es siempre real, simbólico, imaginario. O sea, esa idea de pensar, o sea, a partir del seminario 22, o sea, a partir de 1974, o sea, ya no podemos pensar el cuerpo como si estuviera en un registro. El cuerpo es el nudo Borromeo. Es real, simbólico e imaginario. Muy bien, vamos a la imagen del cuerpo ahora. Sí, ya vimos el cuerpo erógeno, cómo se va creando. Y ahora vamos a la imagen del cuerpo, ¿no? A un cuerpo imaginario. Entonces, lo siguiente que se va a constituir es la imagen del propio cuerpo. Antes de esto no hay una diferenciación entre sí mismo y el otro. No hay un yo. Mientras no se forma la imagen del cuerpo, las manos, por ejemplo, no son percibidas como propias. El pecho de la madre no puede ser visto como algo ajeno. El cuerpo erógeno se percibe como fragmentado, desorganizado. Y nos dice en el ensayo que la imagen del propio cuerpo como unidad y el sentido de pertenencia del cuerpo se conquista progresivamente en el estadio del espejo, como lo propone Lacan. Cuando el niño descubre que ese que se encuentra frente al espejo es él, entonces toma esa imagen como modelo, se identifica, lo que permite tomar el cuerpo erógeno como una unidad. Pero también nos dice en su artículo que en cuanto se habita este nuevo cuerpo, el infante se dirige sobre el mundo a partir de mecanismos proyectivos. Dice, la cultura y la realidad creadas son antropomórficas y antropocéntricas. ¿Nos puede hablar con más detalles sobre este punto? Sí, o sea, Lacan en el 49, cuando crea la idea del estadio del espejo, bueno, no lo crea en 49, hay dos propuestas anteriores, pero lo que nosotros conocemos como el estadio del espejo es un texto de 1949, donde la idea de Lacan, aquí lo que es importante pensar, es que la criatura, precisamente como tú lo planteas, nace sin un cuerpo. Esta parte donde el pecho de la madre, no hay madre ni pecho, son cosas que están separadas, todas están de alguna forma desarticuladas. Es precisamente con la idea de la representación en donde el bebé se mira en el espejo, o sea, esa mirada en el espejo la tiene el bebé porque está mirando la mirada de deseo de la madre. O sea, ya está el bebé introduciendo el campo simbólico. Para decirlo de otra manera, ahí ya hay un sujeto. Hay un sujeto sujetado ya al universo simbólico. Y entonces, por lo tanto, mira la mirada de la madre, que mira, y entonces el niño, al seguir esa mirada, se encuentra con algo que lo que propone Lacan es que por ese deseo de la madre que está viendo en su mirada, eso que se encuentra es algo que abomina, se enoja con eso, se pelea con eso. Y es después de un momento en que se da cuenta que es él, ¿no? Que eso que está allá, esto es una operación simbólica muy complicada. Porque yo estoy aquí, pero la operación que va a realizar el niño es, yo estoy aquí, ese de allá soy yo. O sea, esa no es una operación simple. Tampoco es una cuestión, o sea, los chimpancés hacen lo mismo. Y en ese mismo libro del Estadio del Espejo, Lacan lo pone con Wallon cuando dice, los chimpancés se miran en el espejo y cuando se miran en el espejo lo que encuentran es un rasgo de discontinuidad. O sea, se pelean con ese otro que está ahí y cuando descubren que ese otro no es otro, sino él mismo, el chimpancé pierde interés y se va. Y en ese momento es paradójicamente cuando Lacan dice, en el bebé lo que sucede es que hay una sonrisa.
Y esa sonrisa preapertura todo lo que va a ser su mundo, todo lo que va a ser su vida. Porque entonces ya, como decíamos, ya se va a abismar en su imagen, se va a meter en su imagen, ¿de acuerdo? Entonces, efectivamente, ese cuerpo empieza a ser por primera vez un cuerpo unido. De aquí que viene esta idea de que a posteriori se vivió un cuerpo fragmentado. Nunca hubo un cuerpo fragmentado, pero a partir de la unión del cuerpo, de que se ve con integridad, que aparece ese de allá soy yo, y ese yo, ese de allá, ese moi, es el yo imaginario. El yo imaginario que no tiene ninguna otra encomienda, bueno, tiene muchas encomiendas, pero una de las más importantes es el hilo sobre el que van a estar, digamos, si pensamos en un collar de perlas, lo que hace valioso el collar de perlas son las perlas, pero sin el hilo no hay collar de perlas. Entonces, lo que hace el moi es esos shifters, así también los llama Lacan, esas unidades de diferencia entre los momentos de placer y desplacer y todo, que le va a dar la consistencia al bebé de ese cuerpo, ya en lo imaginario. Ese soy yo. Y efectivamente, cuando aparece el yo, es esto que decimos, como en el narcisismo, lo devora la imagen. Y a partir de eso, es que todo el universo va a estar girando en torno suyo. El concepto de simetría tiene que ver con sus ojos. Todo van a ser modelos proyectivos. Todo el mundo va a ser proyectivo. Toda la realidad va a empezar a ser un modelo antropomórfico proyectivo. ¿Sí? Más o menos. ¿Un ejemplo, doctor? Por ejemplo, si el concepto de belleza, la belleza tiene que ver con proyecciones de lo que tiene que ver su simetría. Un ojo, cuando se pinta, el segmento áureo de toda la arquitectura y de todas las cosas tiene que ver con la proporción, y esa proporción áurea, si tú comienzas a sus bases primeras, tiene que ver con toda la forma de la construcción de la anatomía del cuerpo humano. La diferencia que hay entre un ojo y un ojo, el tamaño de la cara, cuántas caras caben en un cuerpo, caben alrededor de 9 o 11. O sea, todo el concepto que empezamos a proyectar sobre el universo de belleza, orden y demás, es totalmente escala humana. Lo humano. Muy bien. Vamos a la siguiente forma de abordar el cuerpo, que es el aspecto simbólico. Nos dice en su ensayo que se trata de un cuerpo erógeno, pero que se extiende al representarse más allá de los límites de la piel. Específicamente, es la representación de ciertas partes del cuerpo erógeno de las que en la infancia fue difícil desprendernos, como por ejemplo las heces. Dice Freud, el niño lo trata como una parte de su propio cuerpo y al desprenderse simboliza el primer regalo con el cual expresa su obediencia o su desafío al rehusarlo. Y a partir de esto después cobrará el significado de hijo. Luego en el periodo fálico, el pene y el clítoris entran en escena y comienzan a ganar mayor importancia. Recordemos que primero, niño y niña desconocen la diferencia anatómica de los sexos y piensan que papá y mamá, hermano o hermana, que todos por igual tienen un genital igual que el suyo. Y cuando tienen la oportunidad de darse cuenta de esto, darse cuenta que esto no es así, que no todos son iguales, ellos no piensan en términos de genitales diferentes, sino en términos de tener o no tener pene. Así, el niño al descubrir a la mujer se angustia porque piensa que efectivamente existe la posibilidad de perder su pene frente a las amenazas de castración y pone en juego mecanismos para defenderse de esta percepción angustiante. Pero el fetichismo va a mostrar a Freud la añoranza que tiene el hombre de ese pene que de niño
atribuía a la mujer. Es en el objeto fetiche donde se simboliza, más allá de los límites de la piel, ese pene que se atribuye a la madre y del cual el niño se tuvo que desprender. Un objeto animador del deseo. Nos dice Serge Leclerc que no se trata de la representación de una realidad objetiva, sino de una realidad alucinada. Y en el caso de la niña, dice Freud que tras resignar su deseo de poseer un pene, lo reemplaza por el deseo de tener un hijo. Para una madre, entonces, un bebé simboliza una parte faltante de su cuerpo y por lo tanto una prolongación de su propio cuerpo. Y nos dice usted en su ensayo que para que un niño pueda acceder y vincularse al lenguaje, habitarlo y dejarse morar por él, es necesario que se produzca un corte, una separación en la que el hijo deje de ser el falo imaginario de la madre, una operación que en psicoanálisis se llama castración. Así, el sujeto surge como consecuencia de la renuncia de ser una prótesis del cuerpo simbólico de la madre. Y nos dice también, ya casi viene la pregunta, que cada una de las estructuras clínicas son diferentes maneras de posicionarse frente a la castración. Y que no es lo mismo el cuerpo del psicótico, el cuerpo del perverso y del neurótico. ¿Nos puede dar más detalles sobre esto, doctor, por favor? Sí, pero quizá aquí nos ayude mucho más. Me voy a salir, digamos, de las coordenadas freudianas para entrar más en las coordenadas lacanianas. Lo que es importante pensar es que en Freud el complejo de castración tiene que ver con la cuestión de, incluso de lo que se propone, es que es el miedo. El niño es la amenaza de castración, porque es esta parte donde el niño advierte que las niñas no tienen pene y entonces piensa que se lo cortaron, hay una amenaza de castración. Es Lacan quien transporta la idea del complejo de castración a la idea, sí freudiana, de que si bien a la mujer que está sin pene le dice, pero tendrás un hijo, y entonces ese hijo es para la mujer su completud. Ese hijo va a ser aquello que la va a completar. Entonces, la idea de la castración en Lacan es la idea de la castración a la madre para que el hijo devenga en algo que no sea ese falo de la madre. ¿De acuerdo? Entonces, esa completud de la madre existe en tanto el hijo se siga manteniendo como el falo de la madre. La castración implica que la madre renuncie al falo. No se puede, o sea, no se puede castrar al falo porque el falo es el efecto de esa castración de la madre. En ese momento, lo que propone Lacan es que de alguna forma el agente que hace el corte es el agente que cumple ese papel, es el de la función, pero no es una persona, ni siquiera la madre, son agentes. Y entonces, en el momento que se produce esa separación, ese corte, lo que se genera en términos de Lévi-Strauss y de Lacan es la ley de prohibición del incesto, el corte a lo mismo. O sea, la castración es el corte a lo mismo. Freud propone entonces que las estructuras clínicas que él trabaja, como propuestas así, tienen que ver con la manera en que esta operación de separación, para ponerlo de alguna forma, se realiza, ¿de acuerdo? Pero es Lacan el que claramente utiliza las palabras de Freud y los pone como tres estamentos diferentes: neurosis, psicosis y perversión. Y lo que hace Freud y lo que hace entonces Lacan es salir de las referencias históricas, de las referencias empíricas, para trasladarse al orden lógico. Entonces, el corte es un corte ya del orden
gracias al corte hay una separación, una individuación en donde la criatura podrá comenzar a tener una historia. Y esa historia se inscribe a partir de eso que Lacan llama el significante nombre del Padre. El significante nombre del Padre es la diferencia en su forma más pura, propone Lacan, el Seminario 6, ese corte. Entonces, ese corte va a ser la unidad a partir de la cual vamos a organizar nuestra subjetividad, nuestro ser en el mundo. Si se inscribe claramente una diferencia, es decir, opera la ley de prohibición del incesto, no a lo mismo, hay un corte, una castración, y entonces el niño deviene en un sujeto, ahí se inscribe una diferencia. Cuando algo de esa operación no se está realizando de la misma manera, Lacan utiliza, pues es francés, utiliza la palabra para jugar con Freud. Recuerden que Lacan siempre está jugando con las afinidades fonológicas de las palabras, y él dice que se inscribe una perversión, no una perversión, sino una perversión, una versión del padre. Entonces, en el primer caso, cuando se inscribe la neurosis, aparece auténticamente una diferencia, porque lo que se inscribe como operador de esa diferencia, el operador de la diferencia se llama significante nombre del Padre. Significante nombre del Padre que lo que representa, lo que significa es una diferencia. Después la perversión, una versión de este Padre que es diferente, lo que inscribe es una operación en la lógica simbólica que habla de una semejanza y una diferencia. Y finalmente, Lacan, esto no es un concepto freudiano, crea la idea de pensar en la forclusión, ¿de acuerdo? La forclusión como concepto lacaniano, porque lo que proponía Freud era simple y sencillamente que había algo verdaderamente abominable. Había algo que producía una abominación para pensar en la psicosis. Schreber, para Freud, es un homosexual homofóbico en Freud. Y entonces su homofobia es aquello que hace que hay un Spaltung, una escisión subjetiva en Schreber que hace que aparezca el brote psicótico. En Lacan, el tema empieza desde el complejo de Edipo. No es que ahí se haya, o sea, para Lacan, él se brota ahí, pero el que se brota ahí ya era un psicótico. Porque se forcluyó el significante en nombre del Padre, porque no operó la diferencia como operó digamos, la inscripción del significante en nombre del Padre en la neurosis, esta parte de la perversión, en el caso de la perversión, y en la psicosis lo que se forcluye es el significante propiamente de la diferencia y la semejanza. Entonces ya no hay un par de opuestos, sino en la psicosis lo que aparece sí, coma, no, coma, bueno, coma, malo. No hay ese juego de interacción entre las diferencias, y eso va construyendo lo que van a ser posicionamientos lógicos distintos. Es decir, para el psicoanálisis no hay una persona que se va a hacer por algunas circunstancias de la vida perversa o neurótica o psicótica, sino en la estructuración misma a partir de cómo atraviesa el complejo de Edipo, se crean las tres estructuras. Y puede ser que se brote en algún momento o que aparezcan en diferentes circunstancias, pero entonces no hay la idea de un ser humano de una sola manera. ¿Me expliqué? Sí. La última pregunta, antes de pasar a dar la palabra a los participantes. Sí, hay algo que se observó, doctor, en las reuniones de diálogo que tuvimos. Tuvimos 3 reuniones de diálogo sobre el cuerpo, es el interés sobre el tema de la psicosomática, y presentaron algunos casos de cáncer, de psicosomática, y hace poco que platicaba con usted me dijo que habría que, para comprender
la psicosomática había que hacer una modificación en nuestra manera de pensar la relación del cuerpo y el alma, ¿no? ¿Qué más? ¿Qué más necesitamos? Ya vimos tres aspectos sobre el cuerpo. ¿Qué más necesitamos para poder comprender el fenómeno de la psicosomática? O sea, es un cambio, digamos, ya de paradigmático. O sea, es romper con la idea de lo psíquico y lo somático para pensar lo psicosomático. O sea, y lo psicosomático ya abre otras puertas. Por ejemplo, un concepto que Lacan utiliza mucho que es la holofrase. Y la holofrase, holofrasear, tiene que ver con esta parte en donde, digamos, no hay este juego entre los significantes, sino hay como una especie de ecuación simbólica consolidada que opera y que opera a nivel inconsciente y que liga una serie de cuestiones. Entonces, te pongo un ejemplo. Estamos hablando de que el organismo es habitado para ser convertido en un cuerpo erógeno. Este cuerpo erógeno es muy complicado, es complejo. Pero este cuerpo erógeno lo empezamos a habitar a partir de cómo nos proponemos en la vida. O sea, el cuerpo, para ponerlo también de otra manera, Lacan habla mucho del concepto de goce. No hay goce sin cuerpo. El goce requiere el cuerpo. ¿De acuerdo? Paradójicamente, el principio, el deseo no necesariamente. Pero en el goce sí hay algo que tiene que ver con el cuerpo. Entonces, aquí la cuestión es, por ejemplo, si estamos viendo cómo se propone una persona en su vida, cómo subjetiva su vida, qué hace con su vida y qué hace cuando camina, con todo ese tipo de cosas que la tarea, ver la televisión, y pusiéramos unas especies de pequeños contadorcitos en toda la parte del organismo para que estuvieran moviendo la intensidad de lo que está sucediendo, nos empezaríamos a dar cuenta que la forma en que la gente se propone en su vida tiene un efecto en el organismo. O sea, el retrato de Dorian Gray es una buena imagen. O sea, lo que sucede con la anorexia y la bulimia, o sea, deja marcas. Toda nuestra forma de estar en el mundo va inscribiendo y relacionando y dialogando con el cuerpo. Entonces, si yo he decidido tener una vida donde tengo comida rápida y toda una serie de cosas, y de repente desarrollo un cáncer de colon, o sea, digamos, he hecho cosas para que eso sea posible, porque se requiere de la fibra y se requiere de una serie de cuestiones. Entonces, si yo prescindí de eso porque mi estilo de vida me lo prohibía, no me lo daba, pues eso pasa. Con el COVID, aparece el COVID y a todas las personas que les da el COVID, les da de manera diferente. El virus no opera igual en todas las personas. O sea, el virus opera sobre el organismo que ha sido esculpido por el cuerpo. El virus está alojado en un organismo que está articulado a un cuerpo y por lo mismo no actuó igual en todos los casos. Casi se podría decir que el virus actuó como se propone en psicoanálisis, caso por caso, porque no hay una regularidad de un cuerpo-organismo que es para todos. Entonces, esa forma en que vamos habitando el organismo, que vamos modificándolo a partir del cuerpo, en donde aparece digamos, el sujeto sujetado al deseo, los placeres, o sea, si yo tengo una serie digamos, de disgustos, de molestias, de incomodidades y todo eso, eso deja un rastro en el organismo. Si yo tengo placer, eso deja rastros en el organismo. O sea,
todo deja huellas, todo está articulado, todo ese tipo de cosas. Entonces, no puedo pensar que el trastorno psicosomático, tengo que entender, digamos, el trastorno psicosomático en un complejo. A ver, voy a cambiar el ejemplo y voy a regresar después al trastorno psicosomático. Un síntoma, que no es un trastorno psicosomático, un síntoma tiene un lugar en la subjetividad porque tiene una serie de operaciones que tiene, por ejemplo, de ganancia secundaria. Por eso tenemos un síntoma. Y ese síntoma, a su vez, también está articulado a otra serie de cuestiones y a otros síntomas. Es decir, si yo pienso psíquicamente en un síntoma, estamos creando un ecosistema que se están articulando diferentes síntomas. ¿De acuerdo? ¿Qué estamos diciendo con esa parte del ecosistema de los síntomas? Que eso sucede exactamente con los trastornos psicosomáticos. Y aparte es trastorno porque está, digamos, una de las fuerzas impulsoras de la cuestión psicosomática, de los trastornos, es el trastorno, lo que regresa, lo que hace alianza con la compulsión a la repetición, con esos mecanismos que están totalmente construidos desde la compulsión a la repetición. ¿De acuerdo? Entonces, entonces la propuesta para pensar los trastornos psicosomáticos, por eso es un poco más compleja.